traje otro idioma, traje otra cultura, traje un respeto por las instituciones. Nosotros oíamos el himno de la reina a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y cuando tú oías God Save the Queen, tú te parabas en donde tú estabas. Y fue una disciplina que me formó, pero una disciplina que me formó, que es la disciplina a lo mejor que nos hubiera formado mi papá siendo militar, si hubiera seguido vivo. Entonces esa disciplina de arreglar tu cuarto, tu espacio que te dan, esa disciplina de cumplir un horario, esa disciplina de la comida a unas horas precisas, el respeto hacia los mayores, el respeto a esas hermanas ursulinas que nos atendieron. Y éramos 15 venezolanas que estábamos internas y todavía tengo amistades con muchas de ellas. Pues yo creo que hacer mi libro fue una maravilla porque cuento quién soy yo, qué hice, cómo trabajé, dónde me desenvolví. Y entonces la gente puede entender que yo no soy una enchufada. Voy a cumplir la edad que voy a cumplir, que son 78 años y todavía trabajo todos los días del mundo. Entonces eso me permitió a mí contar esa historia y me permitió a mí también quitarme un peso de esa maldad de la gente cuando tú frecuentas amigos, cuando tú estás con gente que de una manera u otra están ligadas al gobierno y entonces te tildan de una manera tan olímpica. Ay, no, yo he trabajado y me han pagado por mi trabajo. Y eso es lo que sigo haciendo porque hoy en día quiero ayudar a esos jóvenes venezolanos que se están desenvolviendo en la moda, que hay una cantidad de cosas que no saben, que no conocen. Entonces quiero dejar un legado de lo que fue mi vida, de lo que yo aprendí, de lo que si tú te puedes copiar, cópiate, porque sí se puede. Bienvenidos a En Contraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren en Contraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando, compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ti. Yo soy Mariale y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Hay personas que construyen carreras y hay personas que construyen algo todavía más difícil, permanencia. Permanecer no significa quedarse igual, significa evolucionar sin perder la esencia, adaptarse sin olvidar quién eres, aprender sin dejar de ser tú. Y quizás por eso hay algunas trayectorias que llaman tanto la atención, no solamente por lo que hicieron, sino por la historia humana que hizo posible cada uno de esos capítulos. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y este es un espacio de tú a tú donde conversamos sobre historias, experiencias, perspectivas y que nos permiten crecer tanto personal como profesionalmente. Un espacio donde buscamos construir no solo lo que las personas hacen, sino quiénes son y qué decisiones han dado forma a su recorrido. Hoy converso finalmente con Aura Marina Hernández, conocida por muchos como Blue, relacionista pública, madre, promotora cultural, autora y una mujer cuya trayectoria ha estado vinculada durante décadas al mundo de la moda internacional, con casas como Dior y Louis Vuitton. Su historia atraviesa distintas etapas, generaciones y contextos. Ha visto evolucionar profesiones, formas de relacionarnos y maneras de entender el éxito. Y eso justamente es lo que conversaremos el día de hoy, conocer sobre todo lo que ha hecho, pero también conocer las experiencias, las decisiones, los aprendizajes que han dado forma a la mujer que hoy conocemos como Blue. Aura Marina, bienvenida a tu podcast En Contraste y qué gusto tenerte aquí.
Hola, encantada de conversar contigo en la mañana de hoy. Bueno, espero que tu audiencia quede contenta con este podcast que vas a publicar y con las cosas que vamos a conversar aquí, que les sirva de experiencia, de aprendizaje. Y si algo piensan que se pueden copiar, cópiense, porque hay que copiarse de lo bueno. Sí, tenemos que aprender a modelar, a tomar de los demás ese recorrido para que se nos haga a nosotros más corto y tengamos como más eficiencia, seamos más excelentes en lo que hacemos. Ahora, hay una pregunta que ha sido constante en el podcast durante estas 3 temporadas, que es tratar de conocer a Aura. Ya muchas personas saben que te conocen como Blue, cuál es tu trayectoria profesional, pero si le tocara a Aura definirse el día de hoy, ¿quién es Aura como ser humano? Wow. Yo soy una persona normal como todos, una persona que tuvo la suerte de conectar con estas casas de moda tan famosas y que he trabajado muchísimo, pero me ha gustado mi trabajo. O sea, yo en todos los trabajos que he realizado desde los 17 años, porque yo trabajo desde los 17 años, pues todo lo que he hecho me ha gustado, me he inspirado en grandes personas, en grandes mujeres, sobre todo en mi mamá, que fue una mujer trabajadora, insigne como nadie. No seguí sus profesiones porque la verdad que no era lo que me llamaba la atención. Mi papá era médico y mi mamá enfermera y yo no sé ni poner una inyección. Pero, pero en fin, con la educación que me dieron y las oportunidades que tuve de estudiar afuera, de aprender otros idiomas, aproveché al máximo eso que la vida me dio. Sabes que precisamente una de las preguntas que tenía como prioridad era ese espacio con tu mamá, porque comprendo que ella tuvo la visión, me dices que era enfermera, pero tuvo la visión de considerar que mandarte fuera a estudiar otro idioma, conocer otras culturas, iba a ser algo por ti, era fundamental para ti. ¿Qué crees que vio ella que pensó que mandar a Aura Marina a estudiar idiomas fuera era una opción para ti que luego te cambió la vida? Yo no creo que ella lo vio de esa manera. Mi mamá enviudó de 30 años con 3 hijos y por el esposo de una hermana de mi papá, una tía muy, muy querida que se casó con un señor austríaco. Mi hija era viuda también y con un hijo de la edad de mi hermano. Y esta persona le inculcó mucho a mi tía de que mandaran a mi primo a estudiar fuera. Y como ellos eran unidos porque tenían la misma edad, terminaron su 6.º grado y fueron mandados a Suiza, a San Gallen, en un internado. Y estando mi hermano en Suiza, pues se conversó con el colegio de monjas que estaba al lado del Institut of Them en Rosenberg, en San Gallen, y me pusieron a mí a estudiar alemán mientras yo terminaba mi 6.º grado, porque al terminar el 6.º grado, pues me mandarían a Suiza donde estaba mi hermano. Y al final, pues yo no fui a Suiza. Hoy en día que me entrevistan y me lo preguntan, digo, yo no le pregunté nunca a mi mamá por qué cambió de país, pero a Mm. mí me mandaron a Londres. Yo creo porque en ese momento en Londres había una delegación de oficiales de las Fuerzas Aéreas, compañeros de mi papá, porque mi papá, además de ser médico, se asimiló a las Fuerzas Aéreas, y aunque era asimilado, Pérez Jiménez lo llevó al grado de la efectividad por toda su carrera de aviación que él hizo, como si hubiera empezado su carrera militar desde cero. Y es el único médico piloto asimilado hecho efectivo que tiene la historia de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Esto era en los años 50, imagínate. Y aparentemente él estudió muchísimo, se fajó en la aviación, fue un piloto que rompió la barrera del sonido, en fin, volaba vampiros, que eran unos aviones a chorro, y fue tanta la dedicación que él le dio a esa fuerza que su currículum le permitió que el general Marcos Pérez Jiménez, que era el actual presidente, pues lo subiera al grado de la efectividad. Y yo creo que eso influyó. En esa época los niños no iban a Estados Unidos a estudiar, los niños iban a Ujú. Europa. Venezuela estaba como, los padres estaban como más ligados a Europa que a Estados Unidos. No existían esos summer camp que existieron después, no existían esos internados, existían pero no para nosotros.
y yo vivía en Maracay y mi mamá decidió cambiarme. Yo estudié alemán, no me gustó nada, no me gustaba, me parecía dificilísimo, pero tengo mi base y tuve mi base y me mandaron a Londres. Y por eso es que yo estudio en Londres interna, en un colegio de monjas, que era monja francesa. Entonces estudié los dos idiomas. Cuando me cuentas eso y me dices que fue sexto grado, yo pienso, bueno, ¿qué pensaba esa niña de, me imagino que 10 años, 11 años tendría cuando te No, fuiste? tenía 10. 10 años, o sea, que te fuiste sola. No, mi mamá me llevó y me llevó al colegio y me instaló y todo y se quedó una semana en Londres para verme cómo me sentía en el colegio y tenía todas estas familias de oficiales muy queridas que yo tengo una anécdota, por ejemplo, bellísima que Sir Raymond Smith, que era el representante de Rolls Royce en Venezuela, Mm. era muy amigo del general eh, Guerrero y los guerreros estaban en la agregaduría militar y los León, y bueno, habían cantidades de oficiales de las Fuerzas Aéreas. Y un día él nos invitó a ver el Royal Ballet de Londres, donde conocimos a la bailarina más importante del ballet, que se llamaba, pienso ya que ya no vive, Pamela Hart. Y para nosotros, que eran tres guerreros y yo, y otra amiga que fuimos, llegar a ese teatro, a ver ese ballet en un Rolls Royce, imagínate, 10 añitos, entrar al camarote de la primera bailarina, bueno, eso es una cosa, yo tengo su autógrafo, porque nosotros en esa época pues teníamos autógrafo y hacíamos que Yeah. nos firmaran autógrafo. Y yo tengo el autógrafo de esa bailarina que se llama Pamela Hart. Nunca me olvidaré porque es una experiencia de niña que no se me Mm. olvidará nunca en la vida. Entonces, mi estadía en Londres, que fue fuerte, porque mi papá se murió, estábamos con mi mamá, tres hermanos, muy unidos en Maracay, donde éramos un grupito de amigos que todos vivíamos en una urbanización que era militar, entonces los que vivían en la primera avenida eran amigos de los de la segunda, los de la segunda, de la tercera, y estábamos todo el tiempo jugando, los varones jugaban soldadito de plomo y nosotras jugábamos muñeca. Y fue una infancia muy linda. Nosotros, a mí mi papá me tiró en la piscina a los 6 meses, entonces nosotros nadábamos, montábamos caballo, éramos muy, muy unidos. Y al tener esas familias allá, yo creo que se me hizo menos fuerte. Y así pasé un año, no vi a mi mamá ni a mis hermanos en un año, pero bueno, no sé, yo no te voy a decir que como quedan muchos hijos por los internados rechazando a los padres, yo fui feliz a pesar que yo me hacía pipí en la cama y sufrí, Mm. eso fue un motivo de sufrimiento para mí porque tener que levantarme, lavar las sábanas, ponerlas en el calentador, volver a tender la cama antes de irte a las 7 de la mañana, Wow. ¿sabes? Pero me curé, no me curé con un psicólogo, con un psiquiatra, no Mm. me curé, me curé. ¿Cuál fue la razón de eso? Mira, yo creo que a mí nunca me lo dijeron. A lo mejor fue la muerte de mi papá, no sé. Y a esta edad no me interesa averiguarlo, en Mm. realidad fue una cosa. Pero sí lo cuento porque es una cosa que hoy en día los niños tienen un pequeño problema y enseguida son los psicólogos, los psiquiatras, los no sé qué, las medicinas. No, no era así antes, ¿no? Los Mm. padres se ocupaban, estaban pendientes, pero no teníamos un trauma de esas cosas que nos pudiera pasar. Allí pasé año y medio y cuando regresé a Venezuela, a Maracay, eh, mi mamá dijo, bueno, lamentablemente, mi hermano pasó 2 años en Suiza y yo uno, porque él lleva un año adelante que yo. Mm. Mi mamá dijo, no se van a quedar en Maracay porque aquí es puro bochinche con los pavos, los amigos y todo, y no van a estudiar y yo no puedo estar cuidando 3 niños. Así que van internos. A mí me mandaron para Los Teques, para el María Auxiliadora, y mi hermano estudiaba en el Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho, que quedaba en Caricuao, que para nosotros era lejísimo, y hoy en día Caricuao está aquí al lado de Caracas, una cosa insólita. Y claro, el chofer
nos dejaban las que estudiábamos en el María Auxiliadora, que éramos varias de Maracay, y de ahí lo llevaban a ellos, que eran varios de Maracay, que estudiaban en el Liceo Militar. Y así fue mi infancia. Mi infancia no chiquita, sino ya de bachiller. Sí, ¿y qué te trajiste de Londres? O sea, ¿qué te diste cuenta cuando llegaste de aquí y vas a otro internado? ¿Qué extrajiste de la cultura? ¿Qué te diste cuenta de la diversidad? Traje Hubo algo, a todo, pesar de la traje, temprana edad, ¿no? traje otro idioma, traje otra cultura, traje un respeto por las instituciones. Nosotros oíamos el himno de la reina a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y cuando tú oías God Save the Queen, tú te parabas en donde tú estabas. Y fue una disciplina que me formó, pero una disciplina que me formó, que es la disciplina a lo mejor que nos hubiera formado mi papá siendo militar, si hubiera seguido vivo. Entonces esa disciplina de arreglar tu cuarto, tu espacio que te dan, esa disciplina de cumplir un horario, esa disciplina de la comida a unas horas precisas, el respeto hacia los mayores, el respeto a esas hermanas ursulinas que nos atendieron. Y éramos 15 venezolanas que estábamos internas y todavía tengo amistades con muchas de ellas. Y ahí empecé a conocer ese mundo, habían de Tailandia, habían de China, habían francesas, entonces yo siempre me crié con gente de otros mundos, de otras nacionalidades, y a lo mejor eso hizo que mi carácter, mi manera de ser, me hiciera como yo soy, pues. Sí, y también creo que tu mamá era una mujer muy decidida, muy en respuesta o muy resolutiva a las situaciones, ¿no? De tomar decisiones que yo me pongo a pensar ahorita de mandar a mi hijo de 10 años Te a un mueres, país te mueres, no lo haces. sí. Lo que pasa es que en otra vida es otro mundo. Hoy en día hay tantas cosas que complican todo. Yo creo que la tecnología acabó con todo, acabó con esa educación que nos dieron los padres, esa reunión en una mesa para sentarse a comer, esa reunión en una fiesta, en la misma oficina, tú estás trabajando y si tienes gente joven están pegadas del teléfono. Es terrible, no hay comunicación. Yo digo que los niños del futuro van a nacer pegando dos celulares, los niñitos van a nacer por aquí. Bueno, sabrá Dios a dónde nos va a llevar la tecnología. Yo creo que lo que hay que aprender a ser responsable de ella, aprender a tomar de eso una herramienta, no es algo que sea indispensable, es una herramienta más como usar un cuchillo, como usar un tenedor, como Pero, todo el pero, progreso que hemos tenido a través de los años. pero ¿cómo los vas a hacer responsables si se sientan a comer y los padres le piden que no tengan el celular y los niños no obedecen? Sí, sí, hay que ser un... Sí, porque se ha cambiado mucho la autoridad también. La autoridad del padre, dependiendo del país, ha dejado de ser tan válida como antes. La manera de criar que parecía, si yo se lo comento a mi hija en este momento y le parece muy drástica. Y eso que no fue tanto como pudo haber sido mi abuela con mi mamá. Y sin embargo, yo sí considero que nosotros, o sea, tu generación, mi generación, estamos en la responsabilidad que creo que lo comentaste en una entrevista, estamos en la responsabilidad de traer esas realidades al mundo actual para que los jóvenes de ahora tengan un punto de comparación, que vean qué fue y qué está haciendo, porque nosotros somos los únicos testigos de eso. Hemos tenido la bondad de disfrutar desde el blanco y negro hasta la más alta tecnología que estamos teniendo ahora de inteligencia artificial. Entonces, lo cierto es que personas de 20 años, 18 años, 17 años, 15 años no tienen acceso a eso porque no lo vivieron, pero creo que nosotros tenemos la responsabilidad por lo menos de ser voceros de ellos y esperar que ellos internalicen la información para que puedan comparar y poder después decidir cosas diferentes y no dejarse llevar por simplemente lo que está de moda o lo que está funcionando actualmente. Tener criterio, pensamiento crítico. Sí, sí, es muy complicado, muy, muy complicado. Yo admiro a las jóvenes mamás y de verdad porque creo que no hubiera podido ser posible para mí y yo viví con una disciplina en el colegio de las monjas también, pues estuve interna con las salesianas 4 años y ellas me formaron, o sea, yo soy súper ordenada, súper metódica, súper responsable y es esa formación que me dieron las hermanas salesianas y agradezco muchísimo esa visión que tuvo mi mamá
no tengo un mal recuerdo de decir, como dicen, ay, qué horror, te internaron, yo me hubiera revelado. No, 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 no. Yo entendí que mi mamá quedó sola, que trabajó, que nos levantó, que nos apoyó y que nos dio lo que hoy en día nos hizo a nosotros grandes personas. Antes de entrar a lo que me imagino todos están esperando, ¿no? La grabación, que es hablar sobre Dior y Louis Vuitton y tu trayectoria, y cómo hacemos para durar 30 años en una empresa que ahorita parece tan ligero, ahorita saltamos de un lugar a otro con mucha facilidad. Quisiera hablar un poquito de la maternidad, si te parece. Sé que eres mamá. ¿Cómo crees que cambió para Aura Marina el ser mamá la visión de éxito? Bueno, yo creo que no cambió porque yo me casé, eh, yo debía esperar un poquitico de tiempo, pero salí en estado inmediatamente. Yo me casé un 24 de octubre por civil y un 15 de noviembre por la iglesia. Y el 24 de octubre del año siguiente nació mi hija, una fecha para Mm, mí, los 24 para los exalumnos salesianas es muy significativo porque es el día de María Auxiliadora. mm, Entonces, yo trabajaba, yo tenía mi hija, no tenía esa facilidad y esa ayuda que existe hoy en día, porque aunque yo trabajaba y tenía una persona, mi mamá trabajaba, entonces era como complicado. Sin embargo, mira, yo levanté a mi hija, me separé muy pronto de mi marido y sufrí muchísimo, fue muy, muy duro, pero yo me separé con una niña de 9 meses y hoy en día mi hija tiene 50 y tantos años y es una mujer, fue a la universidad, es una odontóloga, eh, preparada, trabajadora, responsable. Entonces creo que lo hice bien mm. y eso es la satisfacción que me queda. Lo único que lamento es que no tuve más hijos, porque si tienes 2 hijos, uno se va y el otro se queda. Si tienes tres, pues puedes estar acompañado. Y el único lamento es eso, que con esa ida de los jóvenes del país, pues uno se ha quedado solo y mi hija vive en Estados Unidos y la verdad que yo no iría fuera de Venezuela. Yo soy feliz aquí, a pesar de todas las cosas que han pasado. Este es mi país, aquí es donde yo estoy, aquí es donde yo quiero estar y aquí es donde yo me quiero morir, aquí. ¿Qué crees que tu hija podría decir que tiene de Aura Marina? ¿Qué es aquello que tú quieres que tu hija recuerde de Aura Marina? Bueno, ella debería de recordar todo porque fue una super mamá. A lo mejor le hizo falta que no estuviera durante sus cumpleaños, porque la verdad que cada cumpleaños de mi hija chiquita, yo estaba en París, ese día se desfilaba la ropa interior y terminaba el desfile y yo pedía el teléfono prestado, eran las 12 del día en París y las 6 de la mañana en Caracas y yo la llamaba para cantarle cumpleaños feliz y trancaba el teléfono y siempre estaba llorando de no poder estar con mi hija y así pasaron muchos años que me tocó eso y creo que ella no se frustró, afortunadamente, porque otros niños se hubieran frustrado. Entonces yo tenía que trabajar, pues, porque todas las cosas que ella tuvo en su vida se los dio las facilidades y el trabajo que yo tuve. Y es una conversación que han tenido. No, muérete que yo creo que no recuerdo haberla tenido. Siempre yo digo así, bueno, y yo lo digo, y ella no dice nada, ella tiene una hija, se divorció y está con su hija, ¿ves? Es como algo que se Mm, repite, mi mamá sí, que quedó no. viuda, crió a su hijo, yo me divorcié, crié a mi hija, ella está sola y cría a su hija, no sé, hay que ver de qué manera se puede cortar esa secuencia que no es la mejor, porque la mujer siempre debe estar acompañada. Yo creo que una pareja es importantísima. Yo creo que criar a un hijo con padre y madre es importantísimo y los divorcios son muy duros tanto para uno como para los hijos. Yo vengo Y de no me padres volví divorciados. yo no me volví a casar, tuve relaciones muy largas, pero cuando me decían para casarme salía corriendo. No, no, sí, fue una cosa rarísima, a lo mejor algo que me queda en la cabeza, pero no, nunca me analicé, ni fui para un psicólogo, ni un psiquiatra para preguntarle qué era lo que tenía, porque
yo creo que ahí te complicas la vida cuando empiezas a preguntar y a preguntar y a preguntar. Sí, yo creo que, bueno, la actividad que tuviste profesional te mantuvo bastante activa, bastante ocupada, ¿no? Como para entrar en ese tipo de diferencias o de indagar de manera quizás innecesaria para ti en ese momento porque había otras decisiones que tomar. Sí, y Cuéntame, ¿cómo llega? nunca fui una persona que tuve una relación con una persona que vivía en el país todo el tiempo. Yo me casé con un piloto que iba y venía, tuve amores con un piloto que iba y venía, tuve amores con otro señor que vivía afuera, entonces venía temporadas y se iba. Entonces a lo mejor Aura Marina Hernández necesitaba su espacio. No sé, no lo he analizado y como no he ido a un psicólogo para que me lo analice, ya es muy tarde. Así fue que viví y soy muy feliz y muy agradecida con todas las cosas que pude hacer Eso y es lo compartir. importante. Yo tengo mucha admiración por las mujeres que trabajan y son mamás, que son solas y son mamás. Yo tengo mucha admiración porque yo pienso que es un reto increíble y priorizar de hoy para pensar que lo que hago hoy sirve para mañana, aunque al momento no lo veas. Tengo muchas amistades que están bajo esa condición y para mí mi respeto, porque sé Bueno, que yo nunca pensé si lo que yo estaba haciendo estaba bien y que mi hija me lo iba a reprochar. Si tú empiezas a condicionarte la vida de lo que vas a hacer, ahorita todo el mundo te reprocha todo, entonces tú no puedes vivir para el reproche de la gente. Tú haces lo que la vida te pone, sales adelante, hay que hacerlo bien, no hay que atropellar a la gente, tienes que tener tu cabeza muy firme y bueno, y buscas tu compañía porque sí creo que es muy importante tener una compañía. Creo que uno no se debe quedar solo en la vida. Eso sí, te lo puedo decir que eso es importantísimo. sí, sé que trabajas en Dior durante 30 años y dos cosas que me llaman la atención es lo que vio tu amiga, una de tus mejores amigas que te recomendó para ese trabajo. Pienso que cuando las personas que te rodean tienen la bondad de ver en ti algo y apoyarte en eso, eso no se consigue en todos lados. Y lo segundo es cómo se hace para durar tantos años. ¿Qué te conectó tanto con Dior para durar 30 años allí? Bueno, yo creo que fui muy buena porque ellos son los que deberían de contestarte esta pregunta, no yo. Yo, efectivamente, fue mi amiga Maruja Veracasa con quien trabajé en su empresa Publicis como guía de protocolo y en esa temporada ella me mandaba para las conferencias más importantes. Yo estaba en la conferencia sobre los derechos del mar en la dirección de protocolo con el doctor Octavio Gilambi, que casualmente era el padrino de mi hermana. Entonces ya el protocolo en esa dirección, el nivel de gente con que tú tratabas era una gente muy elevada de esa conferencia. Entonces siempre tuve que atender a ministros, a embajadores, a presidentes, ¿sabes? Igual veía a otro tipo de gente, atendías a los periodistas y todo, pero sí te da un nivel como más de altura, entonces te vas preparando, sabes cómo dialogar, sabes cómo tratar a la gente, sabes cómo ser respetuoso, sabes cómo tratar las diferentes nacionalidades, las diferentes personas, porque todos somos distintos, el francés es distinto al venezolano, el chino totalmente Mm. distinto, sin embargo me abrió un camino bastante amplio y logré ser una guía estrella de Publicis. Decían que ella me consentía mucho, pero es que ella me consentía porque yo le respondía las responsabilidades que ella me daba y nunca la iba a dejar mal. Y así fue como ella me presenta al director de Dior, que viene a pedirle a ella que retuviera la representación de Dior. Y ella le dijo, en este momento no puedo, porque yo estoy en otras cosas. Y claro, la familia Veracasa fue muy unida a Dior. Maruja se casó de Dior, su hermana se casó de Dior, su cuñada trabajó en las oficinas de ventas de Dior. Entonces había esa relación y ellos cuando pensaron en la Venezuela de esta época, porque en la Venezuela de los años 50 había otro grupo de la sociedad venezolana que era clienta de Dior. Mm. El otro día dijeron, bueno, pero eso no es así porque las señoras eran estas, claro, pero eso era en los años 50, yo en los años 50 era muy chiquitica. Estoy Mm. hablando de mi época de los 70. Y es cuando el director me entrevista a mí y me dice, bueno, cuando yo me voy a París, me llevó su currículum
Y eso sí, esos lentes de Balenciaga, ese cinturón de Gucci y esa cartera de Saint Laurent no la va a poder utilizar. Yo entendí los lentes porque tenían la B, entendí el cinturón porque tenían la G, pero la cartera no entendí porque era una cartera, un sobre de cuero que no decía Saint Laurent por ninguna parte. Pero hoy en día lo entiendo porque cuando tú trabajas en la moda, ves cuáles son los ADN de cada marca y puedes aprender y puedes reconocerlo sin que tenga el logo. Y así me avisaron, ¿ah? Y así sí, me avisaron que tenía mi pasaje para París, el hotel y todo, y así me fui. Te participo que lloré todas las noches lloraba. Yo estaba en el hotel Queen Elizabeth hasta que yo le pedí a mi amiga Maruja, que tenía la familia un apartamento en la Avenue Foch, que yo quería irme al apartamento porque me sentía muy sola en el hotel y muy perdida. Y fue comiquísimo porque yo me quedé con la señora de servicio, pero yo me sentía con compañía, me sentía más feliz. Y ya yo había ido a París porque yo me casé con un francés. Este francés me enseñó a mí lo que era el glamour de esa ciudad. Mi suegra tenía una tienda en el Faubourg Saint-Honoré, entonces la señora era una señora elegantísima. Mi ex marido es de Egipto, de Alejandría. Fue esos franceses que vivían en Egipto y que cuando la guerra, pues se vinieron muchos a Venezuela. Ellos tenían todo el algodón de Egipto, imagínate, la familia Drey. Y yo conocí, lo primero que me compré en París cuando fui a conocer a mi suegra fueron unos zapatos de Christian Dior. Imagínate qué ironía, ¿no? Lo que es la vida. Y quería comprarme la cartera y no me la compré porque eran muy caras las dos cosas. Entonces me compré los zapatos. Y nada, me avisaron, me fui y ahí me tuvieron una semana, 10 días enseñándome todo, explicándome todo. Yo hablo francés, pero preferí hablar en inglés. Me sentía más, más tranquila. Y ahí conocí, habían delegadas de México, de Argentina, de Estados Unidos, de varios países, y por suerte que la delegada de México fue conmigo, Pilar Arnús de Don Berrier Incine. Ella me llamaba el fin de semana y nos íbamos por los que a conocer, y mi director también me llevó a su casa a comer, me iba a buscar para pasear su perro, ¿sabes? Sentían que yo estaba como muy sola, me sentía frágil, o sea, era un mundo que yo no conocía. Tú hoy en día sueltas a una joven de 20 años o de 19 años en la moda y saben todo, porque la tecnología te da todo. Nosotros no, yo no pensaba en que me iba a comprar una cartera de Vuitton, y no, eso era para las señoras mayores, para las señoras de la sociedad, la gente rica que tenía la posibilidad de tener una cartera de esto. Hoy en día eso llegó al alcance de tanta gente. Y bueno, así fui esos días, conocí, aprendí, regresé a Caracas. Yo tenía la finalidad de buscar fábricas que tuvieran una buena calidad para construir las licencias, y eso mismo hice en Colombia, hice en Panamá, y las islas del Caribe las visitaba para controlar que los productos que se vendían fuera de buena calidad y que las tiendas tuvieran los productos en unas tiendas también representativas a la marca. Y así pasaron 30 años. ¿Cómo? Sí. Porque entiendo que conseguiste alrededor de 11 licencias en Venezuela para que pudieran... Ya existía la licencia de zapatos de hombre, de mujer, trajes de baño y ropa íntima, pero lo otro sí lo desarrollé yo. Desarrollamos Baby Dior, desarrollamos los cinturones, el Pret-a-Porter, se lo di a dos amigas mías que tenían una fábrica que se llamaba Velocotón, que es Margarita Sin y María Mercedes Mancini, y conseguí medias, corbatas, bueno, y fue una maravilla. Y eso mismo hice en Colombia. Buscamos fábricas en Medellín, en Pereira, abrimos almacenes, como dicen allá, que vendían Christian Dior, y en Panamá supervisaba nuestro licenciatario que teníamos de ropa masculina, que él distribuía a las islas del Caribe. Entonces yo tenía que viajar a Santo Domingo, a Curazao, a Aruba, Cuba y Haití para supervisar que esa ropa que se vendía estuviera
bien presentada, hablar con los medios de comunicación, con los clientes. Bueno, era un trabajo. ¿Y por qué crees que a pesar de que estabas en Colombia, en todos estos países, por qué decidirían abrir la primera tienda fuera en Venezuela? ¿Por qué Dior Bueno, eso ya yo era muy Venezuela? chiquita, no te lo puedo decir. Yo te puedo decir lo que yo creo y lo que he oído y lo que pienso, pero no soy la persona, eso tendrías que buscar una persona que vivía en esa época y ya todas esas señoras no están, porque a mí me tocó entrevistarlas a ellas cuando yo empecé en Dior. El primer trabajo que yo hice cuando me aprobaron fue visitar a la señora Mendoza, a la señora Herrera, a la señora González Borrondona, a la señora Zuluaga, a todas, a la señora Bulton de Botón, quien fue la relacionista pública. Todas fueron cariñosísimas conmigo, me abrieron las puertas de su casa, me felicitaron, hablaron con el presidente de Dior, que era Jacques Rouet, y le dijeron que la escogencia había sido maravillosa. Y con ellas trabajé muchísimo, contándome ellas la historia, que la tengo anotada, lo que ellas vivieron. Y la señora Herrera, la suegra de Carolina Herrera, me donó 11 vestidos de ella de alta costura para el Museo Itinerante de Dior y están en París. Hay unos que se han exhibido. Me regaló una chaqueta a mí bellísima, bordada en coral, y yo la entregué en Dior para que la viera. Nunca la recogí, la chaqueta está ahí, ya no la puedo pedir. Pero no importa. ¿Cómo hiciste esta transición luego para Louis Vuitton? Bueno, no fue una podría cosa considerar que eran competencias, ¿no? No eran competencia, porque el dueño, cuando el señor Arnault compró Dior, luego compró la holding Moet de Chandon, Louis Vuitton Moet en sí, y al unirse estas marcas, no era una competencia si yo trabajaba con Dior, porque era nuestro mismo presidente. Entonces, más bien, él lo que quería era que nosotras, las delegadas de Dior, trabajáramos con las otras marcas que él tenía, para no poner gente diferente. Y entonces el presidente de Vuitton en Estados Unidos, que fue mi director en Dior, mandó al presidente para América Latina y dijo: no, tienes que hablar con Blue, ella es la que te va a poner en contacto con todo el mundo. Y entonces yo lo puse en contacto, fuimos a ver el local, hablamos, la prensa, todo no sé qué, y ya después de tanto trámite y tanta cosa, yo le dije: bueno, Philippe, ¿y ahora qué me vas a contratar? Y me dijo: claro, tú vas a ser nuestra relacionista pública. Y podía hacerlo porque mi contrato de Dior era cerrado, yo no podía trabajar con otras marcas, pero al venir él, al fusionarse, pues ellos permitieron, y en realidad nosotros no teníamos tienda de Dior aquí. Yo lo que tenía era los contactos, las fábricas que fueron cerrando poco a poco, porque todo cambió, la política cambió, ya no se fabricaba, se podía importar, y bueno, y así fue. Y entonces abrí la tienda de Vuitton con un éxito enorme. Fuimos la tienda que más vendió en todo el mundo ese año. Tuvimos que mandar a buscar carteras de las tiendas de París y todo, porque ya las fábricas estaban cerradas y no nos dimos abasto del éxito tan grande que fue. ¿Y cómo hacías? Yo podía trabajar con las dos marcas, no había ningún problema. Sí, ¿y cómo hacías para, digo, pensando aquí como en conflicto de intereses, producen diferente? ¿Puedes ofrecer los dos casas siendo totalmente diferentes entre ellas? En ese momento no había prêt-à-porter, entonces era nada más los accesorios. Y bueno, nada, hay clientes para Dior y hay clientes para Vuitton y hay clientes para las dos marcas. Y era la misma empresa, ellos ganaban conmigo con Dior y ganaban conmigo con Vuitton. Entonces no había Tú problema. comentas mucho que las personas te llaman doctora, licenciada, ¿no? Y tú dices: no, yo no soy ni doctora ni licenciada, yo solamente estudié hasta bachiller. Sin embargo, has construido una carrera que te la ha dado pues esta trayectoria con Dior y con Louis Vuitton, y te has convertido en la relacionista pública, que quizás eso para ti fue darte cuenta mientras lo estabas viviendo. Entonces, si te tocara decirle a las personas, sabiendo que hemos cambiado muchísimo, que lo que podrías hacer, que para mí era apasionante que todavía se utilizaran los papeles, las cartas, que las invitaciones llegaran a tu casa, con la distinción y la identidad de cada una de las casas, ¿cómo le definirías a alguien en este momento que quiere estudiar relaciones públicas, incluyendo mi hija?
¿Qué significaría ser relacionista público y cómo podría manejarlo ahora? ¿Cómo te has adaptado ahora Yo, a tu... yo no sé qué materias ves en la carrera de relaciones públicas. Yo la verdad es que no sé, yo creo que una ¿Qué persona cualidades tendría que que tener? estudia relaciones públicas tiene que gustarle a la gente, tiene que gustarle hablar, tiene que ser simpática. Yo a veces soy muy antipática, pero uno se va poniendo más duro con la edad, entonces hay cosas que no soporto y entonces ya no me sacrifico en negar lo que me molesta, sino que ya lo digo y si te gustó bien y si no te gustó también, porque ya yo voy de salida de este mundo, entonces el que me quiere y el que no me quiere, no me quiere, pero soy muy sincera, a veces muy dura. Yo pienso que si la carrera te da unos conocimientos que yo no tuve, pues bendito sea Dios. Pero si además de la carrera te gusta la gente, eres educada, hablas idiomas y todo, pues se te hace muchísimo más fácil, digo yo. Qué función tiene un relacionista público? ¿Qué es lo que se supone que debe hacer cuando uno busca un relacionista público? ¿Qué está esperando recibir? Bueno, imagínate una persona que se le abren las puertas en todas partes, que su carácter da para que sean recibidos, que no necesitas una lista de currículum y de premios y de cosas para tú vender lo que tú estás promocionando. Entonces tiene que ser tu convencimiento, tu manera de ser, hay que hablar idiomas, hay que ser educado, hay que saberle llegar a la gente. Y a Me parece veces que no eso, tanta literatura para llegarle a la gente con sencillez y con conocimiento de lo que tú estás manejando, porque por supuesto que si yo trabajaba para Dior, para mí la marca era increíble, me parecía que todo lo que hacían era maravilloso, los diseñadores con que trabajé eran unos genios, desde Margot, Gianfranco Ferré, John Galliano, imagínate, fueron unas experiencias maravillosas. Entonces, yo no soy diseñadora de moda, pero me gusta la moda, entonces cada ADN de cada persona y tú lo vas, se te va metiendo en tu cabeza, te lo vas adaptando y vas ayudando. Entonces tienes que tener contacto con los medios de comunicación, tienes que tener contacto, tienes que conocer gente. Una relacionista pública no puede ser una persona desconocida, tiene que ser una persona. Y si eres desconocida, tienes que empezar a conocer la gente, a ver dónde hay, dónde qué es la moda, cuáles son los periodistas importantes, cuáles son los eventos donde tú tienes que salir y estar. Es sacrificado porque tú tienes que estar tiempo con una sonrisa hasta aquí y estar hablando con la gente y hablar otros idiomas. Los idiomas es lo más importante del mundo, porque eso sí, te yo abre estoy de acuerdo. las puertas del mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que la parte de comunicación, de saber comunicarse, de tener etiqueta y protocolo, lo estándar para ser respetuoso en los entornos y hablar más de un idioma, para mí desde muy pequeña ha sido fundamental. No sabría decirte de dónde viene tampoco. No le he preguntado a mi mamá, pero ellos ninguno de los dos habla ningún idioma, ni han tenido esa curiosidad. Sin embargo, mi mamá dice que desde muy pequeña yo siempre decía que quería estudiar lenguas, que yo siempre quería saber diferentes idiomas. Bueno, mi mamá no hablaba sino español y su hijo hablaba alemán, italiano y portugués y su hija hablaba inglés, español y francés. Y su otra hija hablaba inglés, español y francés. O sea, nosotros los tres fuimos, mi papá hablaba inglés, pero mi mamá no. No, Sí, no, pero tuvo la visión, pues tuvo la visión, sí, independientemente de las circunstancias, tuvo la visión para ustedes. sí. Ahora, ¿tienes algo nuevo que contarnos? Tu libro, eres autora ahora de Blue la Incansable. Cuéntame, ¿qué podemos conseguir en ese libro? ¿De qué se trata? ¿Es solo tu biografía? ¿Qué vamos a conseguir en ese libro? Entiendo que hay fotos, hay recuerdos, hay... Yo admiro eso, que hayas guardado todas esas, todo ese material. Ahorita eso no se guarda. Mira, Ahorita todo... yo tengo los archivos más increíbles guardados en el garaje de mi casa. Están cajas de plástico que a veces me da dolor. Siempre todos los años reviso y boto lo que ya creo que no sirve y vuelvo a guardar y todo. Y eso me permitió hace 2 años de hacer una exposición celebrando los 50 años de la Cámara Francesa de una venezolana que pasó 30 años en Dior y nadie entendió ni pudo, se asombró de ver
todo lo que yo tenía guardado. Yo tengo las revistas, los recortes de prensa, los cassettes de las desfiles, todo, todo. Yo tengo todo eso guardado y pudimos hacer una exposición maravillosa que fue un éxito. Hoy en día, con el libro, pues yo conocí a estas dos personas que son las dueñas de la editorial Caroline Chantilly, que gracias a ellas pues tengo mi libro, que aquí está. Muéstramelo. Y ellas me conocieron en París y dijeron, ¿por qué tú no cuentas tu historia? Yo le dije, ¿y cómo la voy a contar? Bueno, buscamos un periodista, alguien que te entreviste y tú vas contando y todo. Y así hicimos con Abraham de Mesaga, que es un periodista francés, muy amigo mío, que ha estado siempre en la moda, y tuvimos conversaciones todas las semanas a lo largo de la pandemia, ya al final de la pandemia, y claro, al pedirme fotos, más bien no hay tantas fotos para todas las que tengan. Yo pido disculpas a mis amigas queridas que no las saqué, pero esto es como una trayectoria de mi trabajo, de mi vida. ¿Qué pasa? Que la gente te conoce ahora y dice, ay, tú eres diplomática, no. Tú eres relacionista pública, no, yo no estudié. Y tú, que no, yo soy bachiller, yo soy una simple bachiller de humanidades de la República de Venezuela. Y yo lo que tuve fue que aprendí 2 idiomas, tuve la suerte de conocer a personas que me presentaron, pero ellas no hicieron el trabajo, ellas me presentaron, yo tenía que salir adelante. Y ahí cuento un poco cómo fueron todas esas cosas, cómo fue mi vida, porque hoy en día el ser humano es muy malo. Las redes hacen muchísimo daño. Y la gente lo ve a uno y lo tilda de enchufado. Y es tan triste. Pero como no puedo pelear con esa gente porque tienen otro nivel de educación totalmente distinto al mío, pues yo creo que hacer mi libro fue una maravilla porque cuento quién soy yo, qué hice, cómo trabajé, dónde me desenvolví. Y entonces la gente puede entender que yo no soy una enchufada. Voy a cumplir la edad que voy a cumplir, que son 78 años y todavía trabajo todos los días del mundo. Entonces, eso me permitió a mí contar esa historia y me permitió a mí también quitarme un peso de esa maldad de la gente cuando tú frecuentas amigos, cuando tú estás con gente que de una manera u otra están ligadas al gobierno y entonces te tildan de una manera tan olímpica. Ay, no, yo he trabajado y me han pagado por mi trabajo. Y eso es lo que sigo haciendo porque hoy en día quiero ayudar a esos jóvenes venezolanos que se están desenvolviendo en la moda, que hay una cantidad de cosas que no saben, que no conocen. Entonces quiero dejar un legado de lo que fue mi vida, de lo que yo aprendí, de lo que si tú te puedes copiar, cópiate, porque sí se puede. O sea, el señor Ferré me llamaba Madame Camará, porque a todas partes yo llegaba con una camarita de fotos y yo decía, una foto por la presse venezolana, una foto para los periódicos de Venezuela. ¿Y qué hacía yo en los cócteles? Si yo no tenía yo no llevaba fotógrafo que me cubriera los eventos a mí personalmente para yo darlo a un Roland Carreño que manejaba las páginas del Nacional, a un Leopoldo Fontana y Rafael Méndez, que me acompañaban a los desfiles, pero cuando no venían yo quería. Entonces yo veía las personalidades y yo con mi camarita le tomaba fotos a las personalidades y las mandaba en los medios de comunicación. Y de ahí sale el nombre de mi empresa que se llama Blue Press Service. Ese nombre se lo debo a Roland Carreño porque él me decía, tú tienes que crear una empresa que se llame así, porque tú eres una prestadora de servicios a los medios de comunicación. Tú informas a los medios de comunicación de lo que tú ves, eres un servicio de prensa. Y lo registré, no lo había utilizado hasta que se terminó mi contrato de Dior, porque antes yo no era la relacionista pública de Dior, mi título era delegada de Dior para Venezuela, Colombia, Panamá y el Caribe. Delegada era la que se encargaba de todo, de las relaciones públicas, de todo. Pero aquí la gente dice relaciones públicas, pero no, mi título era delegada, una embajadora de la casa en todos estos países. Y bueno, así surgió Blue Press Service y hoy en día tengo mi oficina
Estoy en una oficina, tenía mi oficina grande, lamentablemente nos pidieron desalojo de donde la tenía y poniendo unos muebles en mi casa. Aquí me quedé, estoy con un grupo de niñas jóvenes que estudian comunicación social, que quieren aprender, otras que han estudiado moda y que esto les sirve para continuar un camino a lo largo de sus carreras en diferentes lugares del mundo. Yo tengo niñitas que han trabajado conmigo, que están regadas alrededor del mundo y trabajar en moda, las he conectado y estoy muy orgullosa de haber puesto un granito de arena en todas ellas. Creo que estás poniendo más que un granito, porque es que la sola presencia, a veces uno no se da cuenta que la sola presencia sin necesariamente decretar, te voy a enseñar, es que el accionar, lo que hiciste antes de grabar con los lentes, son detalles que forman a las personas que están en tu alrededor. Y cuando tienes ese poder o esa influencia, pero también la persona que está a tu lado, está en la disposición de absorber de todo. Yo pienso que uno, cuando uno entra a un salón de clases, desde el momento en que entra, ya entra aprendiendo. Y así pienso que es todo entorno. En todo sitio que tú vas, si estás atento, si eres curioso, puedes absorber tanto lo que quieres como lo que tampoco quieres, lo que no es negociable, lo que no te permitirías. Entonces eso me parece fundamental. ¿Qué crees para ir cerrando? ¿Hubo algún momento, me gustó mucho eso que dijiste, el libro me sirvió para quitarme ese peso y poder, me imagino que fue un recorrido bien consciente de tu historia y decirte, es que esto yo me lo trabajé, es que esto no viene de ningún lado, sino de mi trabajo. Y eso me No, parece, nadie. eso, eso me parece fundamental. ¿Hubo alguna parte en el libro en particular que fuera para ti más nostálgico, más representativo, que te dio como una sensación o una emoción particular? ¿Alguna parte del libro? Bueno, todo mi libro hay mucha nostalgia porque yo empiezo mi libro y cuento de mi papá, de mi mamá y cuento cómo perdí a mi papá tan chiquitica, cómo dejé Maracay, que era un lugar que yo adoraba con mis amigos, que todavía lo comparto. Contar cuando me casé, yo estaba muy enamorada y me casé para toda la vida y lamentablemente no fue para toda. Cuando nació mi hija fue algo impresionante porque ahí tú ves las personas que no creen que hay un Dios, llámese Alá, llámese como tú quieras, hay alguien superior, porque el derecho a la Claro. vida es algo que incomprensible. Y después esa experiencia de haber trabajado en las líneas aéreas, en Viasa, de haber conocido otras personas que me acompañaron a lo largo de mi vida, que me enamoré, no me casé, pero compartí momentos muy, muy, muy maravillosos. Mi trabajo de Dior, mis amigos, yo creo que ahí está recopilado una buena parte de mi vida, no está todo contado, pero fue muy rico contarlo y ha sido muy rico verlo escrito. Te confieso que yo cuando el libro estuvo terminado en diciembre, porque han pasado muchos años desde este proyecto, yo lo empecé a leer y no lo pude seguir leyendo, porque yo lo leía y yo sabía lo que venía después. Entonces tengo que volverme a sentar para volver a leer capítulo por capítulo. El otro día alguien me comentó, ay, me encantó este capítulo. Ay, yo no sabía que había escrito eso, que había contado eso, pero hay Entiendo. muchas cosas que dejé de contar, muchísimas cosas que dejé de contar, porque no era un libro para contar mi vida tal cual como es. Mis amigos que me conocen saben si he llorado, si me he reído, si he gozado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es como una guía, al final hay una guía de los consejos que yo doy, cómo hacer para las relaciones públicas, para conectarse con las personas. Y yo creo que no hay que tener pena, que siempre acercándote a alguien con una sonrisa, con cariño y todo, se te abren las puertas. Sí, yo creo que sí. Ujú. ¿Qué crees, qué te gustaría que las personas de ahora, la nueva generación, recordara o comprendiera de la Venezuela que en algún momento tuvimos? Bueno, esas personas tienen que volver a su país y tratar de recuperar la maravilla que es este país. Son las generaciones de relevo y trabajar lo que tú le das a otro país o a otro mundo de tu conocimiento, dáselo a Venezuela, porque se necesita,
se necesita. Este es un país que está para volver a crecer, empezar con un clima maravilloso, con tantas cosas maravillosas, y si bien todo lo que hemos vivido ha sido una pesadilla, o sea, porque o sea, hemos vivido cosas increíbles. Yo creo que si vamos a salir adelante, espero pues que vengan a salir adelante por su país, porque es muy triste ver a gente afuera dando todo lo mejor afuera cuando puedes dar todo lo mejor aquí. Y yo pienso que no digo que está bien merecido, pero digo que quizás fue necesario para quienes tuvimos que salir o para quienes decidimos salir. Hemos tenido un aprendizaje que, por lo menos de mi parte, te digo que me ha servido mucho. He aprendido a ver a Venezuela de otra forma. He aprendido a valorar lo que tenía de otra forma. He aprendido a valorar la cultura y el gran país que somos. Y eso no podía suceder si no salía, si no tenía este punto de comparación, porque como te digo, desde muy pequeña pensé en estudiar fuera. Siempre quise conocer otras culturas, salir a otros países. Siempre estuvo en mí. Pero creo que esta experiencia actual, con un compromiso total de formación de mis hijos y después que ellos tomen sus propias decisiones, estoy cada vez más convencida que esa categoría de tercer mundo estaba mal puesta para el país de Venezuela, porque realmente tenemos muchas cosas de primer mundo que aprendes a valorar cuando estás fuera. Ahora, ¿cómo te Tenemos gustaría? médicos famosos, o sea, el bisturí fue descubierto por un venezolano, el doctor Fernández Morán. O sea, tuvimos, bueno, you name it, todo lo que hemos tenido y todos los que se fueron y todos los que están triunfando afuera y todo lo que han hecho afuera, y hay una falta de esas personas, sí, sí. Me acabas de dar una Sí. idea genial, luego te la comparto. ¿Cómo te gustaría despedirte ahora de este episodio? ¿Qué te gustaría que las personas se llevaran el día de hoy e invitarlos a adquirir tu libro, a adquirir tus servicios? Bueno, mi libro no está en Amazon, lamentablemente, pero tenemos un sale, y como te estaba diciendo a ti, si mandan el sale, me pueden escribir a mí, nosotros se los hacemos llegar, bien sea a través de Miami, bien sea con gente amiga que se vaya, buscamos la solución hasta que veamos cómo se va a resolver este tema de vender el libro en otros lugares. Y ¿qué otra cosa me dijiste? ¿Cómo me ¿Dónde pueden gustaría? contactar? ¿Cuáles son las redes sociales de Blue Bueno, Service? mira, mis redes sociales, mi oficina es Blue Press Service con 3S. El mío es Blue Caracas. Ujú. Estoy en Caracas, tengo una oficina de relaciones públicas, trabajo con marcas extranjeras y venezolanas y apoyo a los jóvenes diseñadores a que comiencen un camino guiado por mí. Después pueden seguir como quieran, pero son muchos los diseñadores que he acompañado y que están por el mundo con muchísimo éxito, como es una Clarice Gaña de Por Debra, como es una Ileana Yepes con su marca Ileana Yepes, un Efraín Mogollón que está aquí, Canomi con los trajes de baño, Robin Morales que está comenzando desde hace poco tiempo, y no los nombra a todos, no porque no quiera, porque son muchos, pero todo, y con todos he colaborado y sigo colaborando. Los que comienzan vienen aquí a pedirme referencias, ayuda, y aquí está mi oficina abierta con mi equipo de jóvenes que podemos apoyarlos siempre. Ha sido un placer para mí poder conectar contigo desde el principio, desde el momento que empecé a ver tus entrevistas, a conocer. Soy una curiosa de cómo las personas duran tanto en una sola empresa. Estoy en la búsqueda de muchas de esas respuestas para poder otorgar personal capacitado que esté en las empresas con la voluntad y el bienestar que eso significa, y no por un deber ser, sino porque allí me estoy construyendo. Yo pienso que tu experiencia de 30 años en Dior te hizo crecer, y para mí eso es fundamental cuando existe una inversión de tiempo, sobre todo cuando tenemos hijos y tenemos que ejercer prioridades. A mí no me queda más que invitarlo a disfrutar de este episodio gota a gota. Véanlo con calma, repítalo. Hay muchísimo material. Aura, en cada una de las participaciones que hizo, dio unas píldoras de recursos, de cosas que nos ponen a pensar y a reflexionar, que
son una de las razones por la cual este episodio existe. Me gusta que las personas aprendan a empatizar con las historias de otros, que comprendan que las personas no se construyen de la nada, que hay un recorrido que vale la pena reconocer, y para mí es fundamental también que el invitado se vaya con el reconocimiento total de que toda su trayectoria ha tenido sentido. No me queda más que despedirme, darle las gracias, invitarlos a disfrutar de este y todos los episodios, a seguirnos en @encontraste tu podcast, y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Un saludo. Gracias. No nacen para gustar, sino para ser espejo.